Aquí no estamos hoy, no venimos a hablar especulaciones, muchas veces en las redes vemos cosas temerarias, se citan listas de nombres que no aparecen, que no tienen que ver con las tramas, montos que tampoco tienen que ver, no. El Ministerio Público, de manera formal y seria, con los elementos de convicción que ha recabado, con los 3 fiscales nacionales que hemos destacado, con el órgano auxiliar de justicia, que en este caso es la Policía Nacional Anticorrupción, tenemos hoy cómo hablarle al país y darle la respuesta que muchos de ustedes han venido pidiendo, han venido buscando. En tal sentido, yo digo que esta es una batalla histórica contra la corrupción que no tiene color político. Aquí yo pudiera decir que esta trama la pudiéramos desglosar como PDVSA cripto, o sea, tiene que ver con, obviamente, ataques a la industria petrolera, pero también con el uso de las criptomonedas. Y este primer caso que voy a mencionar se refiere a una nueva trama de corrupción en PDVSA, como ya dije, ahora esta sería la número 31, que incluye esta vez a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SUNACRIP. En este caso se logró detectar una red de funcionarios que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas. Vean esto, ahí estamos ya entrando entonces en la modalidad. Paralelas a la de Petróleos de Venezuela. Es decir, agarraron el atajo de hacerlo de esa forma creyendo que no iban a ser descubiertos. Esto se hizo a través de la asignación a la SUNACRIP y particularmente cargas de crudo en buques por parte de esta empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para tal fin. No tiene por qué, en este caso, SUNACRIP meterse en algo que no le corresponde, y menos por este atajo. Creyeron tal vez que podían tener alguna inmunidad para la impunidad, pero no fue así. Tan es así que el titular de ese organismo está detenido. Igualmente quiero recordar que una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí es entonces donde está el daño patrimonial. Si la parte que hace una negociación al margen de la ley, incumples con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí estamos viendo entonces ya de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron. Se determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario, demostrando además un estilo de vida que no corresponde obviamente a ningún funcionario público, y menos en el caso de algunas de estas damas que no tienen origen de estudio ni de trabajo, de pronto aparecían vinculándose a estos sujetos, dándose una vida que sinceramente ni siquiera los príncipes del Golfo se la dan. En tal sentido, vamos a ir detallando con nombres y apellidos, como bien lo dije al inicio, la responsabilidad de cada uno de estos sujetos y el delito que le corresponde imputar al Ministerio Público. Además, como ya bien lo dije, el uso de captar jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos, a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal, al peor estilo de las teleseries estas de los narcos. Entonces yo diría si me permiten, para mencionar, ¿quiénes serían en este momento
los detenidos. Vamos a mencionarlo uno a uno. Pero antes yo quisiera, por favor, con atención, y esto es bien importante, todos los medios de comunicación nacional e internacional presentes, que veamos lo que ya el Estado venezolano de entrada ha incautado a estas alimañas. Lo que ya está a buen resguardo en la recuperación de los bienes de estos sujetos obtenidos obviamente de manera ilícita a través del delito. Ya eso está en manos del Estado venezolano. Y es una recuperación importante de ese dinero mal habido que se robaron estos criminales. Veamos entonces con atención este video que vamos a pasar a continuación. Adelante. Bueno, yo pienso que más allá de la náusea que esto causa, tiene también que verse que esa sed de justicia que tiene nuestro pueblo está ya sintiéndose, puesto que más allá del hecho punible cometido están las acciones del Estado venezolano, sin cuartel, sin clemencia, contra estas, yo diría, estos personajes del inframundo, porque hay que verle la cara a que actúen de esta manera, a sabiendas la crisis producto del bloqueo, de las sanciones, del cerco económico que se le ha lanzado al país, de la actuación ilegal, criminal muchas veces de varios estados, potencias mundiales, para prácticamente ahogar de hambre al país. Eso lo han dicho incluso voceros. Ahogar de hambre a Venezuela para buscar su colapso. Gente como esta, o sea, a sabiendas que eso existe, que eso es una realidad, la cual tenemos que combatir todos los días. El Estado venezolano buscando mejorar los salarios, la calidad de vida, y estos sujetos, bueno, vean ustedes, ¿no? Intentando, pero ya develados en su acción, tomar partida de una situación
más bien depresiva, deprimente, triste, que ocasiona, estilo el lanzamiento de una bomba atómica, de las acciones coercitivas unilaterales que el gobierno de Estados Unidos de América le ha lanzado al país, ya acercándose a los 950 medidas coercitivas unilaterales. Pero bueno, ya a buen resguardo tenemos 10 funcionarios detenidos, 10 funcionarios. Primero voy a hablar de los funcionarios, luego nombraré a los empresarios. Detenido Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y suministro de PDVSA, y jefe, aparece como jefe principal de la estructura de corrupción. Yoselit de la Trinidad Ramírez Camacho, superintendente nacional de criptoactivos y operador criptofinanciero. Ugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional, usaba su condición de diputado para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban. Este es uno de los más desfachatados de esta banda criminal. A uno lo eligen diputado para dar discursos, debates políticos en una Asamblea Nacional, presentar leyes, pero este utilizaba su cargo, su inmunidad parlamentaria, para, desviándose en el camino, traficando influencia, gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban. Ahí es donde está la inmundicia del delito. También aparecen José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Eduardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de las vicepresidencias de Comercio y suministro de PDVSA. Eran adláteres sigüices de Pérez Suárez, con cargo de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior. También aparece detenido Rajib Alberto Mosqueda y Reni Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y procesos asociados. Además, quiero destacar que han sido detenidos 11 empresarios entre comillas. Es sabroso ser empresario así. Asociados en operaciones financieras delictivas. Se trata de Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura. Roger Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados. Estamos no solo mencionándolos, sino describiendo el papel de cada uno en esta trama criminal. Rafael Perdomo y Roger Perdomo, también hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar capitales. Daniel Prieto, oriundo de Anaco, empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional. Casi que un menor de edad, vean, este sujeto metido en todas estas tramas, huyó a República Dominicana y allá fue detenido por requerimiento del Estado venezolano y hoy está preso para ser presentado e imputado. Junto a ellos han sido detenidos también Christopher Barrio, Joana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arocio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres. Todos estos sujetos vinculados a esta red de corrupción con la misma modalidad, lavar dinero, legitimar capitales. Se les asignaba a muchos de estos sujetos contratos también millonarios que casi nunca cumplían, incluso de la época en que este sujeto, Ugbel Roa, era ministro de Alimentación. Ya venía con un prontuario al cual se le estaba haciendo seguimiento
que culminó con su detención. Igualmente, y de manera adicional, se encuentran con orden de aprehensión para materializar 11 personas más. A continuación voy a mencionarla. Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales obtenidos ilícitamente. También tienen orden de aprehensión para ser detenidos los siguientes sujetos: William Rivas, Ximena Cajide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Fernández, Olvani Gaspari, Railín Elizabeth Yepes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo. Como ven, entre los empresarios también aparece vinculadas varias de estas, entre comillas, damas que aparecían como captadoras para legitimar capitales por estos sujetos. Ahora, los delitos que a estos detenidos se le van a imputar son, oigan bien, apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Ahora, quiero agregar que a estos delitos, a todos los funcionarios públicos vinculados a esta trama, se le va a agregar el delito a imputar de traición a la patria, porque son unos traidores. Todos estos funcionarios que, valiéndose de su cargo, nada más y nada menos, se burlaron de la necesidad de nuestro pueblo, literalmente. Se ensañaron contra el trabajador, la trabajadora, la ama de casa, el padre de familia, para enriquecerse de manera ilícita. Por lo tanto, son traidores a la patria. Aparte, repito, de los delitos que mencioné, voy a volver a repetirlo: apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación, que se le darán imputadas a los empresarios y privados. A los funcionarios públicos, aparte de estos delitos, se le sumará el de traición a la patria. Como podemos ver, queda bien claro la modalidad usada, cómo fue develada dicha modalidad, los nombres y la participación de cada uno y los delitos que dichos sujetos cometieron. Quiero destacar dentro de esta misma lucha contra la corrupción el caso de un alcalde que también mancilló su cargo, ofendió, humilló a sus electores que votaron por él para asociarse a bandas delictivas de la peor calaña. Me refiero a la detención del alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua, Las Tejerías, Pedro José Hernández Hinojosa, quien fue detenido por su vinculación con Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo. Este alcalde financiaba y apoyaba con recursos del Estado venezolano fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales, entre ellos el de este sujeto, alias El Conejo. Es como que los drogó, los volvió locos, será en pandemia, no sé, en cuarentena, las teleseries estas del Chapo Guzmán, de Pablo Escobar, que las colocan de tendencia, ¿verdad? Son las más vistas. Entonces, bueno, estos quieren imitarlo, pero aquí no hay película de Netflix ni de Hollywood, aquí van presos.
los que se atrevan a estar imitando este tipo de bochorno. Y les digo, la máxima pena le va a recaer a todo este grupo de personas. Porque si hay un delito que merece el rechazo y que mantiene la unidad nacional, yo quiero destacar algo. Esta lucha contra la corrupción mantiene unido al país. Más allá de cualquier matiz, el país de manera completa, unitaria, apoya esta lucha que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como jefe de Estado, y que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, ya estamos viendo los resultados, está mostrándole al país los nombres, los apellidos, los delitos, la trama, cómo fue, que no descarta, obviamente. Yo estoy aquí hablando de estas cifras, de este número de detenidos, pero no se descarta. Luego de estas detenciones, que por la experiencia que hemos visto, aquí van a venir delaciones. Las delaciones de seguro van a llevarnos a otros o a otras personas. Yo quiero destacar igualmente que este criminal que fungía como exalcalde, Pedro José Hernández Hinojosa, se estableció que tiene vinculación directa con el criminal Héctor Guerrero, alias el Niño Guerrero, quien dirige células criminales y terroristas a nivel internacional, en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile. A este exalcalde ya el Ministerio Público lo imputó luego de ser presentado en los tribunales por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria. Mínimo este sujeto pasará 30 años en prisión. Igualmente quiero destacar, ya para culminar y darle oportunidad a los periodistas que van a hacer las interrogantes de rigor, medios nacionales e internacionales, que también dentro de esta lucha contra la corrupción, en este otro frente, contra la corrupción del Poder Judicial, quiero informar de la detención de 3 integrantes del Poder Judicial implicados en actos de corrupción. Un caso se detectó en el circuito judicial penal de la área metropolitana de Caracas, en el cual se encuentran vinculados Cristóbal Cornieles Peret, quien fungía como presidente del referido circuito judicial penal, y José Maximino Márquez García, juez cuarto de control con competencia en casos vinculados con delitos de terrorismo. Estos funcionarios se concertaron como tal para otorgarle una medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad, luego que le cambiaron, oigan bien, le cambiaron la calificación a la acusación que hizo el Ministerio Público. Por discrecionalidad agarraron estos jueces la acusación que hace el Ministerio Público de terrorismo, se la quitan y le otorgaron una medida sustitutiva a la privativa de libertad. A este sujeto conocido como Cheremos Carrasquel, procesado como integrante del grupo de delincuencia organizada conocido como el Tren del Llano, a fin de que el mismo pudiera ser juzgado en libertad. Obviamente ya este sujeto está detenido y los delitos por los cuales será procesado en la fase siguiente tendrá que estar estrictamente vinculado con el delito de terrorismo. Otro caso fue detectado en el estado Falcón. Allí el abogado Jorwis Bracho Gómez, al momento de celebrar una audiencia especial de tercería, acordó la entrega de 4 vehículos automotores, los cuales eran objeto de una medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el Ministerio Público. Pero vino discrecionalmente este señor Jorwis Bracho Gómez, al celebrar la audiencia de tercería, acordó la entrega de estos vehículos que ya previamente, repito, habían sido solicitados por los fiscales para su incautación.
En tal sentido, también quiero recordar que los propietarios de dichos vehículos están sujetos a investigación penal, incluso algunos investigados como terceros interpuestos, por lo que se presume que Jorwis Bracho Gómez se aprovecha de su cargo como juez para lograr otorgar beneficios judiciales y por eso pues está detenido a ser imputado por los delitos que voy a mencionar. A estos tres integrantes del Poder Judicial, todos. Se imputarán los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y asociación para delinquir, lo que determina la privativa de libertad de todos ellos. Quiero destacar que todas estas investigaciones que estamos acá reseñando están siendo adelantadas por los fiscales, 50 nacional, 67 nacional y 73 nacional, adscritos todos, obviamente, al Ministerio Público. Una reflexión siempre es importante en el pensamiento. Uno no deja de recordar lecturas de su pasado, reciente, siempre. Lecturas que nos llevaban siempre a tener una vida con ética, con dignidad. Cuando uno lee por lo menos las filosofías orientales, el budismo, zen, sea chino, sea japonés, sea hindú, las profecías cristianas, las profecías de la filosofía religiosa vinculadas al Islam. Ustedes ven, incluso antes, el tema de la ética, siempre, pensadores mundiales, filósofos, profetas, etcétera. Y esto me ha hecho recordar a los estoicos. Siempre es bueno volver a esas lecturas, a los estoicos. Por ejemplo, a Séneca, que siempre fue un vocero principal del tema de la ética, tratando de prescribir las normas y modos de actuar lejos de los vicios, del malandraje, para cuidarse de uno mismo, ser útil a los demás, tener un buen vivir sin estar temiendo la llegada de la muerte. Eso es tener la conciencia tranquila. Ahora, pero estas personas totalmente quedaron envenenadas, enfermas, en todo lo antiético, en todo lo inmoral. Y es bueno recordar, por ejemplo, cuando Séneca decía, la coherencia es lo fundamental para el estoico. Cuando discurso y acción concuerdan, la tranquilidad del espíritu llega. Dígame usted qué discurso y acción puede tener un funcionario como esto, que habla sobre tal cosa y cual cosa, pero en la práctica vean lo que hacían. O un, entre comillas, empresario, que lo que tiene es que buscar generar empleo, coadyuvar a levantar la economía y vean, se alían a lo más rancio y podrido de la delincuencia organizada para socavar el erario nacional. En tal sentido, pues, quiero de esta manera destacar la voluntad absoluta del Estado venezolano para castigar y sancionar con la máxima pena, eso es lo que vamos a buscar y vamos a lograr, a cada uno de estos sujetos que, amparados en algún momento, creyéndose bendecidos y afortunados o bendecidas y afortunadas, pensaron que podían literalmente destruir la moral pública y que iba a haber impunidad. Pues vean ustedes el castigo enorme que están sintiendo. Y esto es apenas el comienzo, se los digo. Ya veremos en las audiencias de presentación lo que va a ocurrir, en las seguramente audiencias de delación lo que va a ocurrir, en las audiencias de admisión de los hechos veremos lo que va a ocurrir. Y lo que no va a seguir arrojando para que imágenes como las que observamos, que pudiéramos ver en pantalla, no solo quede en la memoria de nuestro pueblo como
que hay una sed de justicia y que se está logrando la justicia. Porque ellos pudieron haber tenido esos bienes, pero ya los bienes están incautados. Y lo que queda, aún queda mucha tela por cortar.